Ahora, la lectura nuevamente aquí, vamos a agarrar esta no fue nuestra intención, pero vamos a hacerlo. Por eso se alargó tanto el sermón hace 8 días, esperando que no llegáramos a la necesidad de darle seguimiento, pero esto es lo que vamos a volver a hacer el día de hoy. 1 Corintios 15, después de un gran discurso sobre la importancia de la resurrección, la primera parte del capítulo 15 está centrado en ese punto. Viene este gran argumento que vamos a ver en el tiempo que nos resta en relación con lo que no logramos hace 8 días, la necesidad de la resurrección. Y esto es un tema que lo más seguro es que nos va a ocupar más de un solo domingo. 1 Corintios 15, por favor. Y la lectura comienza en el versículo 35 y vamos a dar lectura hasta el fin del capítulo. 1 Corintios 15, ¿ya lo tienen? Esta hoja vamos a ver en cuál punto la podemos ver más adelante. Es algo ilustrativo, que es de mucha ayuda. Ahora, en el versículo 35, mas dirá alguno, y aquí estamos agarrando el hilo, ¿no?, de este tema sobre la resurrección. ¿Cómo resucitarán los muertos? Y aquí hay dos preguntas. Las preguntas son muy famosas. Hay cantidad de libros en relación con estas preguntas y sus respuestas. El tema está vinculado con Marcos en una forma indirecta, cuando Cristo les hablaba tanto de esto, de que iba a resucitar a los muertos. Estoy citando aquí, entre paréntesis, Marcos 9:10, que dice que guardaron esta palabra entre sí, es decir, en sus corazones. Y la frase que estoy citando dice, discutiendo qué significaría aquello de resucitar de entre los muertos. Eso es lo que discutían los mismos discípulos, apóstoles, incluso de nuestro Señor, discutiendo por lo menos entre ellos o en sus mismos corazones, ¿qué significaría aquello? ¿Qué significaría? Y esto es una parte de lo que vamos a discutir. El tema es la necesidad de la resurrección y hay que continuar con la lectura. Primero, ¿cómo resucitarán? Y segundo, la segunda pregunta, ¿con qué cuerpo? Es una parte de lo que vamos a discutir en parte el día de hoy. ¿Con qué cuerpo? ¿Qué tipo? ¿Qué clase de cuerpo vendrán? Y las preguntas son, lo vuelvo a decir, entre las más importantes. El cómo es posible que tal cosa suceda. Y segundo, ¿qué es lo que esto significa? ¿Qué tipo de cuerpo será este cuerpo resucitado? Ahora, la respuesta en eso, lo que siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no siembras el cuerpo que ha de salir, lo que ha de salir de la tumba, sino el grano. Y comienza a mezclar aquí una lista de ilustraciones. El grano desnudo, acaso de trigo, de otro grano, y el argumento lo comentábamos en breve hace 8 días sobre la agricultura y cómo surge de la muerte de la semilla vida. Pero en 38 Dios da al cuerpo que sale, ¿no?, de la tumba. Aquí es el argumento, y aquí con el reino vegetal, las plantas, cada uno le da un cuerpo como quiso. Y esto es todo el tema de que hay un código genético. Cada semilla, cada simientes, la versión antigua, tiene su propio cuerpo. Y se lanza a dar unas tremendas ilustraciones, las vamos a ver más adelante. Toda carne no es la misma carne. Mas una carne ciertamente es la de los hombres, otra carne la de los animales, otra la de los peces y otra la de las aves. Y brinca del reino animal a lo que vemos en el espacio exterior. Hay cuerpos celestiales, sigue con el tema de cuerpos terrenales o terrestres,
Mas ciertamente una es la gloria de los cuerpos celestiales y otra la de los terrenales o terrestres. Y luego otra es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Y bien, de estas ilustraciones, vuelve a nuestro tema, así también está contestando la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en corrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en debilidad, se levantará con potencia. ¿Qué es esto? Con poder, ¿no? Como una explosión nuclear, ese poder. Se siembra cuerpo y todas las versiones modernas ponen la palabra natural. Nosotros llevamos años, ¿no? Divirtiéndonos con nuestra versión antigua que dice cuerpo animal. A esto volveremos. El cuerpo animal es sembrado en la tierra. Resucitará. ¿Qué es esto? Lo vamos a discutir en parte. El cuerpo espiritual. Y de inmediato, por revelación divina, bajo inspiración del Espíritu Santo, la afirmación, hay cuerpo natural o animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, y comienza ahora a vincular todo esto con temas teológicos más profundos. Fue hecho el primer hombre Adán en ánima viviente, el postrer Adán, que es Cristo, el segundo o el último Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, lo natural, y luego lo espiritual. El primer hombre, volviendo a los hilos de dos cabezas, Adán y Cristo, de dos razas, el primer hombre es de la tierra, terreno, terrenal. El segundo hombre, y de inmediato lo identifica con su título Curios, alegando aquí su divinidad, que es el Señor, su origen en su encarnación descendió del cielo. Él no es de la tierra, Él es del cielo. Y luego el paralelismo, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales, o sea, así como el hombre terrenal, el primer Adán, ¿no? Los que son de él llevan su imagen, lo va a decir en el siguiente versículo. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así lo explica, como traímos la imagen del hombre terrenal, el primer Adán, hablando de los creyentes, traeremos también la imagen, y aquí implícitamente del hombre celestial, que es Cristo, el que descendió del cielo en su encarnación, ¿no? Y vivió una vida perfecta en lugar de cada creyente, se entregó en la cruz, pagando por la deuda de sus pecados, resucitó a los muertos y volvió al cielo. Ahora en 50, esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre, ¿qué es esto? No pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué es esto? Es un tremendo tema, ¿no? En el versículo 50 hay un montón. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué significa carne y sangre? ¿Qué significa heredar el reino de Dios? Todas esas preguntas están sobre la mesa y son temas importantísimos en el contexto del mismo argumento de cómo resucitarán y con qué tipo, clase de cuerpo vendrán. Pero ahora, entre paréntesis, dice algo como, espero que veamos esto antes de irnos el día de hoy. Aquí nos digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos. El modismo para morir es dormirse a lo largo del Nuevo Testamento, ¿no? Ese es el modismo. Es una ilustración gráfica porque vamos a despertar en el día de la resurrección, como si nuestro cuerpo en la tumba estuviera dormido. Pero esto no va a pasar a todos. Hay una generación, y en el contexto aquí es la última generación de creyentes. Los que están vivos a la hora de la segunda venida de Cristo son los que no van a morir, mas todos seremos transformados en un momento. Las palabras aquí son técnicas, cada palabra aquí es importantísima. ¿Qué es ese momento? Y en un abrir de ojo, el milisegundo, ¿no? El tiempo más breve que se puede medir, va a suceder una transformación instantánea de nuestros cuerpos a la final trompeta, que será tocada, esta última trompeta, y los muertos serán levantados, hablando de los creyentes, sin corrupción.
Y nosotros, los que no hemos muerto, seremos transformados simultáneamente, instantáneamente, porque es menester, esta es la necesidad de nuestro tema, es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Eso es necesario, ¿no? Importantísimo la necesidad de todo esto. ¿Por qué necesario? Y cuando esto corruptible fuera vestido, sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea o fuera vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, la cita, ¿no?, de Isaías: sorbida es la muerte con victoria, y se convierte en un canto de victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder o la potencia del pecado, la ley, mas gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesús, Señor nuestro Jesucristo. Y increíblemente aquí, y eso es un tema al cual vamos a darle seguimiento, la única aplicación de todo lo anterior es el versículo 58 que citamos, ¿no? Tenemos folletos sobre ese tema, el tema del 58. Así que a la luz de todo lo anterior, hermanos míos amados, la triple descripción de lo que hemos de hacer en esta aplicación: estar firmes, primero; segundo, constantes; y tercero, la palabra creciendo es abundando. Y la idea es con la gran meta de hacer más, siempre más de lo que hemos hecho en este cuerpo, en esta vida, de abundar cada vez más en la obra del Señor, a la luz de todo lo anterior. O sea, hay un vínculo entre cada uno de esos puntos, siempre sabiendo, siempre tomando en cuenta lo que vamos a discutir aquí sobre esta realidad y esta necesidad. Vean, siempre sabiendo, tomando en cuenta, tomándolo muy a pecho. ¿Qué dice el texto? Que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es, ni puede ser, jamás, a la luz de esto, en vano. Así. Ahora, en nuestro sermón el domingo pasado, el tema fue en una forma prolongada, evidencias de la resurrección. Y en la segunda parte del tema hablábamos, ¿no?, de que nuestra conversión a Cristo, nuestra propia salvación es, en un sentido, la evidencia más palpable, más real. Buscan en Efesios, vamos a leer este texto de entrada, de la realidad de la resurrección, porque no nos convertimos a nosotros mismos, sino que fuimos alcanzados por el Cristo resucitado después de un proceso culminándose en nuestra conversión. El que vino del cielo a buscar y salvar lo que se había perdido, nos encontró, nos buscó a través de un proceso y nos encontró. Es un proceso desde nuestra perspectiva. Y luego en la parte final del sermón alegábamos, ¿no?, de los textos que Cristo vive en nosotros, en Gálatas 2:20, de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, de que en ese sentido el argumento de Pablo, Cristo vive en nosotros, lo hicimos así, la referencia terminando el culto. Y aquí vean en Efesios 1 cómo esto está vinculado con este tema que vamos a ver más adelante. El poder que nos ha convertido en creyentes y las evidencias de que somos creyentes, gracias, frutos del Espíritu Santo, la oración, una vida de compañerismo, de comunión, de amistad con el Cristo resucitado, todo este tema, de tal modo que nos convierte en epístolas, en cartas, ¿no? El simbolismo de 2 de Corintios 3, anuncios en donde cada creyente es una evidencia de la resurrección de Cristo. Su conversión, evidencia. La transformación en parte de su vida, otra evidencia, etcétera, etcétera. Ahora ven aquí en Efesios de entrada, hay que volver a comentar sobre este asunto antes de volver a 1 Corintios 15.
Y simplemente vamos a leer el versículo. Pablo ora en 1, ya lo tienen, 18, para que Dios, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, nos ayude a saber, bien lo que dice, cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, lo que la carne y sangre no pueden heredar, lo que es necesario que tengamos un cuerpo resucitado para entrar a esta herencia. Pablo pide para que sepamos, ¿no? ¿Qué es lo que todo esto significa? ¿Cuáles son las riquezas de esta herencia hacia dónde vamos? Y en 19, ¿cuál es aquella? Y aquí se acaban las palabras griegas que se usan en el idioma original para hablar de diferentes aspectos de este poder. Hay 3 o 4 palabras griegas, no vamos a detenernos aquí, pero se les acaban las palabras en el diccionario del griego para describir el poder que nos hizo creer, el poder que obró en nosotros el nacimiento nuevo, el poder que obró en nosotros el arrepentimiento, la fe, la conversión. Aquí dice, está pidiendo para que nosotros entendamos en parte la supereminente grandeza. Se acaban aquí las formas superlativas, supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Eso es lo que logró nuestra conversión. El poder de Cristo resucitado es lo que nos hizo creer, pero es el mismo poder que le levantó a Cristo de los muertos. Creemos por la operación de su potencia, de su poder, de su omnipotencia, de su fortaleza. Son palabras griegas que no vamos a discutir el día de hoy. Y en resumen, todo este paquete obró en Cristo antes que en nosotros. El mismo poder que resucitó al cuerpo muerto de nuestro Señor Jesús está obrando en nosotros. El mismo que resucitó a Cristo de los muertos, el mismo que le colocó a la diestra del Padre en los cielos. Y viene esta tremenda descripción de su ascensión cuando tomó su lugar, ¿no? A la diestra del Padre, en 22, sometiendo todas las cosas debajo de sus pies, lo dio como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y así el argumento. Escuchen, este argumento es importantísimo. Vuelvan a 1 Corintios 15, porque en lo que llamamos en la teología de esto, el segundo Génesis. El segundo Génesis, ¿no? Comienza con la venida de nuestro Señor Jesús y con cada creyente regenerado, convertido, salvado, justificado, etc. Comienza en la vida de cada creyente este segundo Génesis, porque nada de lo que hay aquí en esta tierra va a permanecer, todo va a ser cambiado en una forma extraordinaria y es necesario incluso que nuestro cuerpo que yace en la tumba sea resucitado y transformado para participar de esta herencia. Pero el tema aquí de entrada, y termina la introducción, es que este es el mismo poder. Ahora, en 1 Corintios 15, estamos nuevamente, ¿ya lo tienen? Ahora vamos al texto con el cual empezamos. Las 2 preguntas. Dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué cuerpo vendrán? Las 2 preguntas. ¿Cómo es posible que de la vida, vean, no, de la muerte surja la vida? ¿Cómo es posible que la vida venga de la muerte? Primero, ¿cómo resucitarán los muertos? Y segundo, ¿cuál es la naturaleza de este cuerpo resucitado? Ahora, estas preguntas, lo vuelvo a decir, han sido discutidas, ¿no? En una forma tremenda, teológica, técnica a lo largo de los siglos. Y la primera pregunta no la vamos a discutir a fondo el día de hoy. Hicimos referencia a esto ya en el sermón anterior. ¿Cómo es posible que un cuerpo sea resucitado de los muertos? Ahora, Pablo contesta en la forma más sencilla, vean su respuesta, diciendo que las personas que preguntan sobre esto son personas necias. Esto es su reacción a la pregunta. ¿Necio? Y lo vimos hace 8 días. Todas las formas de vida en el reino vegetal surgen de este proceso, de una semilla muerta. Por lo tanto, los argumentos aquí quedan excluidos. La realidad demuestra que esto es así.
todos los razonamientos humanos, todos los argumentos humanos no cuentan en este asunto. Son en una forma directa de la boca de Pablo, bajo inspiración del Espíritu, son preguntas necias. Ahora, este es el argumento que está en Romanos 1. Es el mismo argumento sobre los que niegan las evidencias de un creador. Los que niegan la evidencia del creador están negando toda la realidad. Pero los que tomamos en cuenta la realidad del creador, basándonos en esto, ya no tenemos dudas ni preguntas sobre esto, ni cómo puede suceder. Los razonamientos humanos no entran, lo vuelvo a decir, quedan excluidos estos razonamientos, porque los enemigos del Evangelio niegan la palabra de Dios y al negarla se quedan excluidos de cualquier intento de entender esto. Terminan hablando de cosas, usando la así llamada ciencia, que no entienden aún los científicos. Terminan exaltándose a sí mismos, estos enemigos del Evangelio, terminan exaltando sus conocimientos, supuestos conocimientos, por encima de la verdad de Dios. Y por lo tanto se quedan fuera de cualquier capacidad de entender esto. Nosotros lo vamos a discutir el día de hoy explicando su necesidad. Pero los que niegan a creer lo que Dios escribe en su palabra no pueden entender nada, nada sobre el universo, nada sobre el origen de las cosas, nada. Escuchan, nada sobre la creación física, nada sobre la resurrección de los muertos. No pueden entender nada, porque han rechazado la única fuente de verdaderos conocimientos. Están en sus razonamientos vanos, están quedándose en una forma con nada. Se quedan vacíos, ¿no? Se quedan sin explicación alguna. Ahora, este tema no lo vamos a discutir más el día de hoy. Simplemente hay que enfatizarlo nuevamente. Así introduce su respuesta a estas personas, Pablo. Eran personas influenciadas por las filosofías griegas, por su punto de vista, por la ciencia así llamada en aquel entonces, incluso los que se oponían a esto. Pablo dice, ustedes son personas necias. Y de inmediato les dice por qué son necias. Lo que tú siembras no se vivifica, estoy leyendo en el 36, si no muere antes. Aquí el argumento es enfático. Lo que una persona cosecha fue algo que murió antes, ¿no? De ser cosechado. ¿Cómo es posible que la vida surja de la muerte? Pablo dice, esto sucede todos los días. Pero de inmediato dice que lo que sale de la tierra, ven el argumento, es diferente de lo que fue sembrado en la tierra. ¿Ok? Les dice de inmediato, lo que tú siembras en 36, ¿no? Tiene que morir antes, pero lo que siembras en 37 no es el cuerpo que ha de salir, es una semilla nada más, un grano. Puede ser de cualquier, en la lista, trigo o algún otro grano, maíz, haz tu lista, pero lo que sucede es, va a salir de la tumba algo totalmente diferente de lo que fue sembrado. En parte, totalmente diferente. Lo que sale de la tierra, vuelvo a decirlo, no es la semilla que se sembró. Y el argumento aquí es importantísimo. Está comenzando a contestar con qué cuerpo vendrán la pregunta. Uno que no conoce el tipo de semilla que ha sido sembrado en la tierra, no tiene idea alguna de lo que saldrá, ¿no? Como planta después. Hay que saber la identidad, aquí el código genético que identifica a X tipo de semilla, para saber si saldrá una palmera, un árbol de Navidad, entre comillas, ¿no? Una calabacera, haz tu lista, un grano y la lista de granos, ¿no? Frijol, haz tu lista. Hay que saber la identidad de la semilla para poder decir, de esta semilla vendrá X, ¿no? X cuerpo, el simbolismo.
Es decir, observando la semilla, hay que saber sobre la semilla, podemos predecir lo que saldrá, ¿no?, de lo que hemos sembrado. Pero escuchen, observando este cuerpo físico, nadie puede decirnos lo que vendrá. Lo vuelvo a decir. Observando físicamente el cuerpo, el cadáver sembrado en la tierra, nadie puede decir cómo será este cuerpo resucitado. Lo que es cierto es que hay una relación entre las dos cosas, entre el cuerpo sembrado, el cuerpo presente y el cuerpo resucitado. Sí, hay una relación y como vamos a ver, hay una semejanza, pero no es como lo que sucede con los granos. Así comienza el argumento. Ahora en 38 dice, volviendo a la ilustración, Dios es el que determina lo que cada semilla sembrada produce. En su providencia, en su soberanía, en su poder creativo, hay un código genético en cada semilla. Una semilla de trigo, vean lo que voy a decir, tan solo produce trigo. Una semilla de maíz tan solo produce, según su código genético, maíz. No vamos a tardar el día de hoy discutiendo la manipulación del código genético de semillas, que es una parte de la ciencia hoy en día. Pero el punto, Dios es Él en 38 que ha predeterminado lo que va a suceder. La transformación de la semilla, pudiéramos discutir y tardar media hora analizando desde una perspectiva científica, agrícola, química, todo lo que sucede para que esta semilla comience a brotar y después para que se convierta en una planta. El argumento de Pablo es todo esto es el poder de Dios manifestándose. Todo esto es la providencia divina frente a nuestros ojos. Todo esto, lo que si no lo hubiéramos visto, cuántas millones, cuántas billones de veces lo pensaríamos como si fuera un gran milagro, pero en realidad es simplemente el poder y la providencia divinas manifestándose. Cada semilla tiene su propio código genético y esto es lo que Dios mismo ha predeterminado. Lo que los hombres necios dicen que es producto de la evolución o producto de un accidente cósmico, se enredan innecesariamente en necedades porque su problema comienza con cuál es el origen de la semilla, cuál es el origen de la información genética y qué es lo que sucede para que esta semilla muerta se convierta en una planta viva. No saben ni pueden saber nada de esto porque niegan la realidad del Creador. Así de sencillo el argumento. Ahora, vamos por partes. Ignoramos nosotros, como vamos a ir viendo, una lista de cosas acerca del cuerpo resucitado. Y lo que Pablo afirma aquí es un mini sermón, escuchen las palabras. Afirma que habrá continuidad, que habrá semejanza y que habrá identidad. 3 puntos. Algo en la continuidad de esto, ¿no?, sucede. El cuerpo sembrado será resucitado. Habrá una semejanza entre el cuerpo enterrado y el cuerpo resucitado. Habrá una semejanza como para poder identificar que el cuerpo resucitado resulta ser en algún sentido el mismo cuerpo que fue enterrado. Esto es el argumento, como vamos a discutir aquí un momento. No hay duda de que el cuerpo resucitado tendrá misterios. Habrá cosas en la naturaleza del cuerpo resucitado que no entendemos ahora. Pero lo sigo diciendo, habrá continuidad, habrá semejanza de identidad, es decir, hay una relación directa. Las personas que se preguntan sobre cuerpos mutilados, sobre cuerpos incinerados, sobre cuerpos en
en las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, se desintegraron por completo aparentemente los cuerpos, pero las personas necias que preguntan sobre esto, en cada célula de tu cuerpo, el código genético necesario para replicar tu cuerpo existe. De tal modo que si Dios tiene el código genético del cuerpo que fue incinerado en Nagasaki o en Hiroshima, con ese código genético o con las partes del polvo que se esparcieron, ¿no?, en aquel entonces, con un pedacito, Dios puede replicar, ¿no?, el cuerpo. Y los que dudan de esto, escuchen el argumento, están ignorando muchas cosas. Y en la lista de cosas que están ignorando, escuchen bien, el hecho de que nuestro cuerpo físico pasa a través de una larga lista de cambios a lo largo de nuestras vidas. El cuerpo de un infante recién nacido es muy diferente del cuerpo de la misma persona ya cuando esta persona tiene 70, 80 o 90 años de edad. Muy diferente, ¿no? Y sin embargo, podemos ver la foto del infante y podemos ver el ancianito y de alguna manera nos damos cuenta de que ha de ser el mismo cuerpo. La verdad es que este cuerpo físico que cada persona tiene, ¿no?, cada persona que vive sobre la faz de la tierra experimenta lo que vamos a decir aquí. Este cuerpo que tenemos ahora es nuevo, por lo menos, estos son debates, es un cuerpo nuevo cada 7 años. Nuevo en el sentido de que todas las células se reproducen, ¿no? En algunos más rápido que otros, y los que tardan más, hasta 7 años, para que tengamos un cuerpo nuevo cada 7 años. Y hay más células que se replican, que son replicadas o reproducidas o copiadas en este proceso, más células que el número de estrellas en una galaxia, es decir, entre 75 hasta 100 trillones de células son replicadas nuevamente cada 7 años. ¿Qué es esto? Los elementos que componen nuestro cuerpo físico cambian. Y cambian repetidas veces a lo largo de nuestras vidas. Y sin embargo, no obstante, se mantiene la semejanza, se mantiene la misma identidad. Ese es el punto, ¿no? Para los que dudan de estos argumentos, no vamos a decir más. Ahora en 39, rápido, hay que apurarnos. Eso es un prefacio lo que vamos a discutir. 39, hay que apurarnos. Toda carne no es la misma. Y la lista. La carne de hombres, la carne de animales, la carne de peces, la carne de aves. Esa es la primera subdivisión. Y el argumento, hay diferentes tipos de carne. Diferentes clases de cuerpos compuestos de dicha carne. Y el argumento, asimismo, habrá diferencias, ¿no?, en la gloria del cuerpo resucitado, ¿no? Habrá diferencias, sin que deje de ser carne. El punto es que hay diferentes tipos de carnes y no vamos a discutirlo. La carne de hombres, de aves, de peces, siguen siendo en cada uno de los ejemplos tipos de carne, ¿no? Y Pablo está diciendo en una forma fuertísima lo siguiente: lo que es carne, lo que es material, lo que es físico puede ser modificado. Sin que deje de ser carne, sin que deje de ser un cuerpo, sin que deje de ser algo físico. Puede ser modificado, incluso puede ser cambiado, ¿no?, en formas distintas. Y sigue siendo material, sigue siendo físico, sigue siendo carne. Lo que ilustrábamos con el gusanito es algo físico. La carne de la oruga es carne. Ese gusanito que se mete en su capullo, ¿no?, y se deshace. El segundo código genético que mencionamos hace 8 días entra en vigor para tomar los restos del cuerpo o la carne del gusanito
para formar la carne o el cuerpo de una mariposa. Todo el asunto es, ilustrativamente hablando, lo que Pablo nos está diciendo. Es importantísimo el punto. Luego en el versículo 40, pasa del reino animal al reino celestial. Hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales y las distinciones de gloria, ¿no? Ahora, el argumento aquí es aún más fuerte. Hay una diferencia entre los cuerpos. ¿Qué es esto? Las, voy a decir, estrellas, ¿no? Planetas, cuerpos celestiales, son, escuchen bien, son objetos físicos. Y existe una diferencia muy grande entre la luna y el sol. Sí, y existe una diferencia enorme entre la esfera terrenal y la esfera celestial. Aquí celestial quiere decir espacio exterior. Y sin embargo, estos cuerpos celestiales siguen siendo cuerpos. Hay una variedad increíble, ¿no? Que vamos viendo hoy en día con la ciencia, con el telescopio y con más cosas que vemos con nuestros ojos, la variedad de distinciones y gloria. La luna es una cosa, la sol es otra, las estrellas, cada estrella es diferente de otra o otras estrellas en su gloria. Está contestando la pregunta, ¿cómo será el cuerpo glorificado? Dice, hay diferencias, ¿no? Entre todo esto. Y de inmediato aterriza en 42 diciendo, así también, de la misma manera, argumentando, si tú puedes entender las ilustraciones, puedes entender algo, así también, sobre la resurrección de los muertos. Podemos entender algo, ¿no? Ahora, vamos a los únicos detalles, aunque vamos a ver que esto es gigantesco, este tema. Los únicos detalles ahora que Pablo nos da sobre el cuerpo resucitado, ¿no? Y la lista la conocemos. Así también la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15, 42. Y la lista son 4 comparaciones. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en debilidad o flaqueza, se levantará con potencia. Se siembra cuerpo animal o natural. ¿Ven lo que dice? Cuerpo animal, cuerpo natural. Resucitará cuerpo espiritual. Y entre paréntesis, bajo inspiración divina nos revela esta verdad. Hay 2 tipos de cuerpos que los seres humanos pueden tener. Hay un cuerpo natural o animal y hay un cuerpo espiritual, ¿no? Ok, ahora vamos a los detalles. ¿Listos? Vamos a entrar en este asunto. Primero, Pablo dice que hay un contraste de comparación aquí. Ese es el argumento apostólico clásico de argumentar, el método apostólico clásico de argumentar sobre estos temas. Es comparación y contraste. Primero dice, hay una comparación y un contraste aquí entre el cuerpo, ven lo que dice, estamos leyendo en el versículo 42, que se siembra. ¿Qué es esto? Que se entierra en un estado de corrupción. Y luego se levanta sin corrupción, incorruptible, ¿no? ¿Qué es esto? Eso es la primera ilustración. Escuchen bien. Las semillas de esta corrupción están en cada cuerpo. Las semillas de toda posible enfermedad están en este cuerpo. Las semillas que nos conducirán a la muerte ya están sembradas en nuestro cuerpo presente. Por eso es una parte del argumento sobre el cuerpo corruptible. Esta corrupción es moral y espiritual, no simplemente algo físico. A esto volveremos.
Pero aquí el argumento es sobre el aspecto físico. Este cuerpo corruptible, según Pablo, en la resurrección será vestido de la incorrupción, ya no estará sujeto a la descomposición, ya no estará sujeto a ningún efecto del pecado. Todos los efectos del pecado terminan en esa corrupción. El cuerpo resucitado tendrá una existencia incorruptible. Más adelante en 54 se describe esto como inmortalidad. Ahora, ¿listos? Vamos a discutir esto. Primero, el cuerpo resucitado ya no será sujeto a ninguna corrupción. Ahora, ¿qué significa esto? Escuchen la lista. No estará sujeto a ningún daño. Será imposible dañar el cuerpo resucitado. No estará sujeto a ninguna herida, nada de esto, menos algún accidente que pudiera hacerle daño. El cuerpo resucitado no estará sujeto a ninguna enfermedad, ni siquiera, vean, ni siquiera estará sujeto al dolor, ni siquiera al dolor, menos a algo como la muerte. El cuerpo resucitado, escuchen, estamos hablando del cuerpo de cada creyente resucitado, quedará fuera del alcance de estas cosas que corrompen nuestros cuerpos actuales o presentes. El cuerpo resucitado estará fuera del alcance de un sinnúmero de defectos. Este cuerpo presente está susceptible de un sinnúmero de enfermedades, de un sinnúmero de deficiencias y debilidades. Hay formas y maneras para corromper este cuerpo, pero Pablo dice, quedará fuera, ¿no? Excluido de todo esto, el cuerpo resucitado. Hay un argumento sobre esto que hemos citado 1000 veces. Viene de 2 Corintios 4, la fórmula, el cuerpo, el hombre exterior es el cuerpo, se va desgastando. El cuerpo se va corrompiendo, el cuerpo se va decayendo, el cuerpo se va envejeciendo, el cuerpo se va deteriorándose. Constantemente, dice Pablo, el cuerpo, el hombre exterior, ¿no? El cuerpo físico, pero el hombre interior está siendo renovado, hablando de los creyentes. Y este argumento de 2 Corintios 4 explica esta corrupción. Hay un proceso que está operando constantemente en nuestros cuerpos. Ahora, tienen su hoja, aquí vamos a introducir este texto de Eclesiastés, el texto. Hay un proceso que termina con la putrefacción del sepulcro. Y este proceso termina volviendo nuestro cuerpo al polvo de donde fue tomado. Ese es el argumento, ¿no? Ahora, les recomiendo que lleven esta hoja y que en su tiempo libre buscan, esto es otro sermón, este texto en Eclesiastés, que describe lo que Pablo, en una sola palabra, corrupción, ¿no? Comenta aquí. Este proceso de corrupción está delineado en Eclesiastés 12, 1 al 7. Y el tiempo no nos permite detenernos, pero vean lo que está en la lista aquí. Hay una lista de lo que va a pasar a nuestro cuerpo acercándonos a la hora de morir, en el proceso del envejecimiento. Se va a oscurecer. Am I saying that right? El sol, la luz, la luna y las estrellas. Así comienza la descripción. El argumento es que hay que acordarnos del Creador en la juventud. Porque vendrán estos días malos, se van a acercar, en donde ya no vamos a tener toda una lista de placeres, ¿no? Debido a lo que va a pasar a este cuerpo corruptible. Y la descripción es increíble. Los brazos que mantienen el cuerpo ahora comienzan a temblar, según la descripción. Temblarán las guardas de la casa. Las piernas y las rodillas comenzarán a caerse. Y la descripción es de un cuerpo que en el envejecimiento comienza a encobarse. Los dientes se pierden y la capacidad de masticar el alimento se vuelve difícil. Cesarán las muelas, ¿no? Porque han disminuido. Es lo que el texto dice. Los ojos se apagarán, se van oscureciendo.
y ya no podemos ver con la misma luz lo que entra por las ventanas, ¿no? Esto es la descripción. Mark predicó sobre este tema del cuerpo como la casa del alma. Eso es el argumento encapsulado aquí. Los oídos se van debilitando cada vez más. Ya no puedes escucharle en la maquinaria. Están aquí con una de estas cosas. ¡Ah! Así, ¿no? Los demás tapan sus oídos y el viejito no escucha, no sabe qué es lo que está pasando. El dormirse se vuelve cada vez más difícil. Los placeres como la música se van perdiendo, ¿no? Estas capacidades y la persona se vuelve temerosa. Es una tremenda lista. El cabello se hace blanco, el modismo de florecer, el almendro, y la persona activa en su envejecimiento se vuelve cada vez menos activa la persona y se hace hasta una langosta. Se convierte en una carga para la persona viejita y termina perdiendo hasta el apetito. Es una descripción, increíble descripción, que ha sido el tema de muchos libros de sermones. Pero ahora vean, hay que voltear la hoja rápido, lo que dice al final de esto. El versículo 6, otro texto. ¿Cuántos sermones se han predicado? Ven lo que dice. Acuérdate de Él, acuérdate de Dios, ¿no? Antes de que esto suceda, antes de que la corrupción de tu cuerpo se convierta en esto. Ven lo que dice. Se rompe el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda, ¿no? Junto al pozo. Y aquí viene, esta cita es de Matthew Henry y la forma en que lo describe es algo extraordinario, ¿no? En donde dice que el cordón de plata es lo que une el cuerpo y el alma. Sí, se va a romper ese hilo, se va a romper, se van a separar, se romperá la copa de oro, en donde, y Matthew Henry usa la idea de almacenar agua, y agua aquí es símbolo de vida, y la lista aquí es tremenda. Ustedes pueden ver el argumento en su tiempo libre, hasta que termina la máquina desarmada, hasta que ya no funcione la rueda, ¿no? Hasta que se rompa el resorte, hasta que se detenga todo movimiento, dice Matthew Henry en su comentario, y el texto termina con el polvo. El cuerpo se volverá al polvo de donde fue tomado, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Una descripción de cómo termina este proceso de corrupción. Ahora escuchen, su contraparte por el momento tan solo es esto. El cuerpo resucitado, ¿no?, nunca estará sujeto a este asunto. Se librará por completo del dominio de la corrupción. Y aquí la corrupción es, en la ilustración, y aquí también en Eclesiastés, es corrupción física, ¿no? Es corrupción física. Ahora, eso es la primera parte de 4 argumentos. Ahora, segundo, hay que apurarnos. Estamos en 1 Corintios 15, ya lo tienen otra vez. Dice en el versículo 43 ahora, se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Ahora, ¿qué es esto? Se siembra en vergüenza. Se traduce deshonra mejor en muchas versiones. Ahora, ¿qué es esto? Esta vergüenza, esta deshonra, se refiere a un gran paquete. No simplemente el cuerpo, escuchan, enterrado a la hora del entierro, no, la vergüenza, no. Es este cuerpo sujeto a todas las consecuencias del pecado que terminan en esta vergüenza. Nuestro cuerpo en sí no es pecaminoso. Su vergüenza consiste de ¿qué? De que el cuerpo es el instrumento usado por el pecado para echar a perder el alma. Esto es la vergüenza, no involucrado en esto. El cuerpo es el instrumento
de pecado. Y de este pecado viene la deshonra, viene la vergüenza en todas sus formas. Ahora vamos a discutir esto en una forma muy abreviada. En Filipenses, Pablo habla de este mismo asunto y dice que este cuerpo nos humilla. Incluso lo describe el cuerpo físico como el cuerpo de nuestra humillación. Como el cuerpo en la versión antigua dice de nuestra bajeza, humillación. ¿Qué es esto? La deshonra y la vergüenza en medio de toda la ilustración son puntos cruciales. De tal modo que la ilustración física es, aquí yace el cadáver y la vergüenza y la humillación es tan grande que hay que ocultar el cadáver. Hay que esconder el cadáver. O como veremos más adelante, hay que maquillar, hay que pintar el cadáver para ocultar su deshonra, para ocultar su vergüenza, para ocultar su humillación. Y el punto, hay una relación aquí en todo el argumento entre esta vergüenza de nuestro cuerpo físico y lo que nosotros vemos al mirar en el espejo nuestra semblanza o al mirar las fotos, ¿no? Cuando se compara la foto de un cuerpo, el más bello, el más atractivo en su juventud, hay páginas en internet que a eso se dedican. Aquí la persona, una estrella, algún actor, actriz, algún artista, el más guapo la foto en su juventud. Y luego en algunas de esas páginas son estos anuncios que aparecen en tu computadora y dicen, no quieres ver, no quieres saber cómo se ven ahora, porque luego te van a conducir a una foto de esta persona en la vejez y ahí mismo lo ponen. ¡Qué vergüenza! ¡Qué humillación! ¿Cómo es que esto pasó de lo que parecía ser el cuerpo más bello, más guapo, más atractivo? Y ahora, ¡cuánta humillación! ¿No? De tal modo que nosotros, al saber de esto con anticipación, no queremos ser avergonzados así y nos dedicamos, a esto volveremos, a gastar dinero. Nos dedicamos a tratamientos, ¿no? Cosméticos, ven cómo lo estoy diciendo. Nos dedicamos, en un momento dado, depende del país, el nivel socioeconómico de la gente, nos dedicamos en algunas naciones, es una tremenda cantidad de personas, se dedican a la cirugía plástica. Todo con el fin de evitar esto. Con ese fin, la cirugía plástica, de hacer su cuerpo más atractivo, ¿no? De lo que verdaderamente es. Y el argumento siempre es igual. Lo hacen en vano y sin éxito. En vano y sin éxito. Ahora vamos a Filipenses. No pierdan su lugar en 1 Corintios 15. Vamos a Filipenses. Y hay que señalar este argumento. Su contraparte, el cuerpo de gloria, es el cuerpo librado completamente de lo anterior. Es el cuerpo semejante al cuerpo de Cristo. Y en el argumento de Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en el cielo. Estamos esperando que Cristo venga, ¿no?, en su segunda venida para llevarnos a su presencia. Y en 21, lo que Pablo argumenta, vean, de vergüenza y deshonra a gloria, pero ven lo que comenta este texto, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación. De esto estábamos citando hace unos momentos, de este texto. De esa bajeza, transformará nuestro cuerpo para que sea semejante al cuerpo de su gloria por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. La misma ilustración de hace 8 días. Un hombre ciego de nacimiento en un instante, a esto volveremos, el lapso de tiempo, recibe la vista. Un hombre paralítico en un instante está haciendo ejercicio en el gimnasio se levanta sin necesidad alguna, ¿no?,
de que le ayudan a mover sus músculos en un instante. El mismo Cristo que transformó panes y peces, que transformó agua en vino, el mismo Cristo por la operación con la cual puede sujetar así todas las cosas, cambiará nuestros cuerpos. Y el cuerpo de cada creyente saldrá de la tumba con una belleza. Ahora viene el argumento aquí, en la palabra gloria está este argumento. Vendrá de la tumba, saldrá del sepulcro con una perfección, con una belleza, con una excelencia, con una gloria que ningún cuerpo animal o natural es capaz de manifestar. De tal modo que nuestros cuerpos, el texto dice, serán hechos semejantes a su cuerpo. Esto es lo que el texto dice. Esto no quiere decir que nos va a clonar y que vamos a tener la semblanza, ¿no?, física de Cristo. No, esto no es el punto. Son las características, son las cualidades de un cuerpo resucitado. El cuerpo resucitado aquí es el cuerpo de Cristo. Y lo que esto significa está en una lista de textos que pudiéramos pasar por alto. Por ejemplo, en Mateo 17, la Biblia dice, la palabra de Dios dice, que Cristo se transformó ante Juan, Pedro y Santiago. Se transformó ante ellos. ¿Y ven lo que el texto dice? Dice que resplandeció su rostro como el sol. En una de estas ilustraciones que se llaman transfiguración, resplandeció su cara, su rostro, con la intensidad de luz que sale del sol. Y las personas dicen, sí, porque ocultaba su divinidad tras el velo de su cuerpo humano y lo que se veía era algo de su divinidad. Eso no es cierto. No, esto no es el argumento. Porque Daniel dice que los creyentes resplandecerán como el sol, y Cristo mismo dice esto. Apuntan al texto. Cristo lo dijo. Los justos, en Mateo 13:43, resplandecerán como el sol. Cristo dijo, y la misma palabra griega resplandecer, la que describe su transfiguración en Mateo 17, es la que Cristo usó para hablar de los justos, los justificados, los perdonados, los salvados, que resplandecerán, la misma palabra griega, como el sol. Y esto confirma el argumento de Filipenses 3:21, de que habrá alguna semejanza entre nuestro cuerpo glorificado y el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es la semejanza? Tiene que ser en su naturaleza, tiene que ser en algunas de sus características, esta semejanza. Estamos hablando de la necesidad de esto. Y a esto vamos a ir encaminándonos, ¿no? A esta necesidad, hay que apurarnos. Ahora, vuelven a 1 Corintios 15, estamos detenidos. Ahora llegamos a la tercera ilustración. 1 Corintios 15. Ahora la tercera ilustración es en el 43, la segunda parte, se siembra en debilidad, se levantará con potencia. Ahora, ¿qué es esto? Es el mismo argumento ilustrativamente de que si queremos saber con cuál cuerpo vendrán, ya sabemos, vendrán con un cuerpo ya no sujeto a ninguna corrupción, vendrán con un cuerpo glorioso parecido al cuerpo de Cristo glorificado, y vendrán con un cuerpo lleno de poder, lleno de poderes. Lo voy a decir plural. ¿Qué es esto? Lleno de poderes. Ahora vamos por partes. Con el paso del tiempo, lo que Eclesiastés 12 describe, ¿no? Se serán las muelas, se oscurecerán los ojos, ¿no? Hasta el oído, ¿no? Hasta el apetito, ¿no? La descripción de debilidades. Con el paso del tiempo,
nuestro cuerpo se vuelve cada vez más sensible y sujeto a debilidades. El argumento se siembra en debilidad. Esto es en su máxima manifestación a la hora de bajar el cadáver a la tumba, ¿no? Pero estas capacidades y poderes que vamos perdiendo se manifiestan antes de llegar a la tumba. Se manifiestan antes de llegar al cementerio. Se manifiestan cuando algunos se quedan en una silla de ruedas. Esa es la tragedia, ¿no? El sermón del texto mismo frente a tus ojos. Ex atleta, ex ganador de medallas en los Juegos Olímpicos, ahora en una silla de ruedas. O peor, en una cama. Está así, en una cama, una de estas camas especiales. Y ven la palabra. Ahí está ahí está la debilidad. La persona está atrapada. Ven la palabra, atrapada en una cama especial. Y queremos saber cuándo. ¿Cuándo le van a dar de alta? ¿Cuándo le van a sacar? Nunca, dice el médico. De por vida, atrapada en una cama. Atrapada hasta la muerte. Y este es el tema, entre paréntesis, el tiempo no nos permite detenernos, de cómo vamos en esta debilidad. Esa es la ilustración. Con el paso del tiempo, por algún accidente o alguna enfermedad, llegamos a perder la movilidad de este cuerpo. Y al perder la movilidad del cuerpo, eso es en el primer mundo, créanme, los hijos tienen que decirle a grandpa o a grandma, esa es la lucha. ¿Sabes lo que voy a decir, Omar? Dame las llaves del coche, papá. Ya no puedes manejar, mamá. O peor, los policías los agarran y tan solo al ver su edad hay una infracción. Les obligan a ir al municipio y les sujetan a una lista de prueba de vista, prueba de movilidad, prueba de todo, o sea, su capacidad de reaccionar. Y al perder su movilidad, pierden su independencia. No, los pleitos son espantosos. Hasta no voy a decir, mis hijos saben de esto. Con mi mamá saben. Con el papá de Lisa saben nuestros hijos lo que pasó. Los policías agarraron a mi suegro. Y le quitaron las llaves y lo llevaron, ¿no? a la delegación. Manejando viejito. Nada más la acusación. Manejando como viejito. No voy a decir. Pero el punto, muchas de estas debilidades que se van manifestándose, ¿no? Culminándose en la descripción espantosa de Eclesiastés 12. Incluso este texto es increíble cómo no lo predican a la hora del funeral del pobrecito, ¿no? Porque describe muchas cosas. Y ahora hay que detenernos aquí. Estamos detenidos ya, ¿no? Estoy viendo aquí. Hay que detenernos aquí un momento. Esta debilidad se manifiesta cotidianamente en nuestras vidas. La gente necia que no cree la palabra de Dios se queda dudando de este argumento, ¿no? Se manifiesta a la hora de dormirse. Se manifiesta todo este argumento, en donde la necesidad de descansar y dormirse, en donde Dios hace algo para apagar, entre comillas digo, el hombre interior, para que el hombre exterior, el cuerpo, pueda recuperarse de su agotamiento, de su cansancio, de sus múltiples debilidades.
Y el tema es tremendo, es un gran argumento teológico en donde a la hora de dormirte es como si hubieras muerto, es como si el tiempo se hubiera terminado en tu vida, porque el tiempo pasado no volverá, es como si hubieras llegado al día final de tu existencia en la tierra, porque de levantarte no puedes ni dormirte, ni levantarte, ni protegerte, ni mantener tu cuerpo funcionando mientras que estás dormido. Es un gran tema que demuestra la debilidad. Cuando llegamos al final del Apocalipsis, dice que no habrá necesidad de descansar. El cuerpo resucitado tendrá un poder extraordinario. De esta debilidad al poder es el argumento. Contraste, comparación. Y el cuerpo resucitado, escuchan, dice que no habrá noche. No habrá noche en la ciudad celestial. La noche sirve para que, sin discutir el argumento aquí, es increíblemente grande. Es todo el ecosistema, todo lo que es el sistema solar, todo lo que es los ciclos de día y de noche, todo el paquete, incluso el cuerpo preprogramado con melatonina y otras sustancias para relajarse y dormirse, volverse. Es el misterio, es un misterio que no entienden hasta el día de hoy. Es un tremendo argumento entre los médicos. Cuando te van a dormir a la hora de una cirugía, doctora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que introducen a tu cuerpo para que entre en automático en un estado de inconsciencia? ¿Saben lo que no saben hasta el día de hoy? ¿Cuál es el mecanismo exacto que están manipulando para dormir a un paciente antes de pasar al quirófano? No saben qué es lo que por dentro. Saben que usan químicos, no voy a decir más, que sin la necesidad de artificialmente dormir a un cuerpo, se activan cotidianamente con todos. ¿Qué quiere decir poder? El cuerpo resucitado ya no estará sujeto a ninguna de estas limitaciones. Vean lo que estoy diciendo. Ninguna de estas debilidades, ¿no? Incluso es un tema gigantesco aquí. Estoy luchando. Porque no vamos a pasar a los textos. Hebreos 6 y Hebreos 2 hablan de los poderes del mundo venidero. Es una frase técnica. Dice que algunos en la época apostólica, con dones y milagros operando, fueron partícipes en alguna medida, participaron de los poderes del mundo venidero, dice. ¿Cuál mundo venidero? El mundo post-resurrección. El mundo de la tierra nueva, los cielos nuevos. ¿Cuáles poderes, de cuáles poderes participaban en la época apostólica? En el don de hablar en lenguas. Hablaban en todos los idiomas del mundo greco-romano, según Hechos 2, ¿no? Incluso 2 veces dice dialectos, sin haber aprendido. Y tenían la capacidad de sanar a cuerpos heridos o enfermos, o en un momento dado muertos. De igual manera de sanar sus propios cuerpos, poderes que nosotros consideramos como milagrosos, se manifestaban. Y los textos dicen, poderes del mundo venidero, ¿no? Superiores a los poderes del cuerpo más dotado ahora. El cuerpo glorificado, en otras palabras, sin lugar a dudas, tendrá poderes, tendrá capacidades, este cuerpo animal, que este cuerpo natural no tiene. Lo vemos con el cuerpo resucitado de Cristo. En primera instancia, viene de inmediato a tu mente, sin ningún aparato, sin ni siquiera nave,
No, sin ningún traje espacial, Cristo ascendía al cielo frente a los ojos de sus discípulos en un cuerpo resucitado y glorificado. Ascendía al tercer, lo que nosotros entendemos al tercer cielo, a la presencia de Dios, pero pasando ante los ojos de ellos al segundo cielo, al espacio exterior, sin ninguna protección, ningún traje especial, se transportó así. De igual manera que como en varias veces, 40 días, ¿no? Están en la ilustración, aparecía milagrosamente transportándose de un lugar a otro en la tierra, en un cuerpo glorificado. Vemos que Cristo incluso comía con ellos sin la necesidad de tomar el alimento, comía. ¿Cómo es posible que comía? Por este tema estoy ya en problemas con el tiempo, pero hay que hacer un mini paréntesis, ¿no? Una pausa aquí para hablar del tema de los savants. La palabra es del idioma, ¿no? Que hablan en Francia, de los franceses viene este tema que se llama el síndrome de savants. Rápido, es un tema que hemos visto en un pasado, así llamado síndrome savant. Pudiera ser un indicador de estos poderes. Porque el síndrome de savant es increíble el tema. Normalmente son personas con debilidades físicas o mentales. No siempre, pero en la mayoría de los casos. Debilidades físicas o mentales. Desde su nacimiento o de un accidente. O de un derrame cerebral vienen los ejemplos de igual manera. O de un tumor en el cerebro vienen más ejemplos de lo que vamos a comentar aquí brevemente, ¿no? Estas personas con debilidades físicas y mentales tienen, escuchan, habilidades extraordinarias en relación con la memoria, en relación con las matemáticas, en relación con las artes, en relación con la música, en relación con la lectura, en relación con creatividad, tienen capacidades creativas que les coloca al nivel de genios, ¿no? En el mundo artístico, en el mundo de los músicos, en el mundo de los matemáticos, es una tremenda lista. Y resulta que el cuate tiene una memoria fotográfica. Resulta que puede leer y al abrir el libro hay algo que pasó en su cerebro y sus ojos pueden leer 2 páginas, así la página de este lado y del otro, simultáneamente. Y así van leyendo un libro y está grabado. Y luego les hacen pruebas y saben todo lo que acababan de leer. Este síndrome de savant, no podemos detenernos, ¿no? Indica que nuestros cuerpos tienen más capacidades, ¿no? De lo que sabemos instalados, ¿no? En alguna parte del software, en alguna parte del disco duro, hay cosas sembradas ahí que no entendemos. Y no, Tomás, no puedes decir más. Pero lo que nos indica la idea de debilidad y poder es la ilustración. Lo que pudieran ser estos poderes de memoria, poderes matemáticos, musicales, creatividad, a nivel de genios. ¿Qué será esto? ¿Qué significa esto? El argumento de debilidad a poder. ¿Cuántas limitaciones? ¿Cuántas debilidades?
y el cuerpo animal que necesita todo lo que hemos dicho: comida, agua, aire, protección, descanso. Y el cuerpo resucitado, nada de esto, nada de descanso, nada de comida, aparentemente nada de agua, ni aire, ni protección de ningún elemento dañino, nada, nada. ¿Qué tipo de poder será? El poder de un cuerpo glorificado. Lo veremos en otro estudio, el poder de servir a Dios sin cansancio, sin debilidad, sin necesidad. ¿Qué será esto? ¿Qué significa esto? Y luego viene, hay que apurarnos, luego viene la cuarta parte del argumento, el cuarto punto. Vean, al final del argumento aquí, ya vamos al versículo 44, dice: si siembra cuerpo animal o natural, resucitará cuerpo espiritual. Y el cuerpo espiritual, ¿no? Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué significa este cuerpo espiritual? Rápido, hay que detenernos unos momentos más para volver a discutir aquí algo importantísimo. Cuando Pablo dice que hay una diferencia entre el cuerpo natural o animal y el cuerpo espiritual, nos está ayudando muchísimo a entender esta realidad, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Ahora vamos por partes. Primero, el cuerpo animal es el cuerpo presente. Es el cuerpo adoptado a la dimensión terrenal. Es el cuerpo tan semejante al cuerpo de un animal. Hasta el grado en que, ¿cómo te sientes con tu cuerpo animal? Algunos dicen: ya va una hora, estoy cansado, ¿no? Y otros: ya tengo hambre, ¿no? Ya tengo toda la lista de necesidades que atiendan a mi cuerpo, que es como el de un animal, ¿no? ¿Qué es esto? Es un gran tema en que no vamos a detenernos. Salvo para decir, es el cuerpo adaptado o condicionado o creado para vivir aquí en la tierra. Y el cuerpo espiritual, es que el tiempo no nos permite detenernos, pero el cuerpo espiritual es diferente. ¿En cuál sentido? En este primer sentido es diferente, porque el cuerpo espiritual está adaptado, condicionado para una dimensión diferente. Y cuando entendemos las cosas, el cuerpo animal necesita la lista que ya hemos repasado aquí: respiración, comida, descanso, protección, todo el paquete. Si sacamos el cuerpo animal a esta esfera de existencia, va a morir. Si le metemos, si es el cuerpo de un perro, a lo profundo del mar, se va a morir. Si le lanzamos al espacio exterior, lo mismo va a pasar. Es un cuerpo adaptado para una esfera X de existencia. Y el argumento bíblico va por muchos caminos aquí. Y en el tiempo que nos resta, como tenemos que apurarnos, vamos a cortar un poco el argumento. El argumento en 2 de Corintios va por este camino. Hay un hombre psúquicos y hay un hombre pneumáticos. Esas son dos palabras griegas. El hombre psúquicos es el hombre natural y el hombre pneumáticos es el hombre espiritual. Y aquí las mismas cosas están en la mira del argumento. Las mismas cosas. El cuerpo capacitado para la dimensión espiritual en contraste con la dimensión simplemente física. Ese es el punto. Y estoy luchando aquí, ¿por qué? Porque no se trata de lo que algunos se imaginan. El cuerpo espiritual es todavía
un cuerpo. De igual manera como el hombre natural y el hombre espiritual son todavía hombres. Ese es el paralelismo en el argumento. Es simplemente un cuerpo adaptado a otra dimensión o otra esfera de existencia. Perfeccionado, librado de todo lo anterior. Capacitado para vivir en la tierra nueva, los cielos nuevos. Muchos nunca lo han entendido. Al final de la Biblia se fusionan la tierra y el cielo. La ciudad celestial desciende, ¿no?, a la tierra y se fusionan las dos dimensiones. Ahora, en nuestro tiempo, lo que resta aquí, hay que apurarnos para llegar a una lista de aplicaciones, pero ahora vamos a dejar el punto sobre el cuerpo animal y el cuerpo espiritual para brincar al versículo 42. En un momento volveremos a lo que estamos brincando, pero vamos al 52. En un momento, el cuerpo animal o natural será transformado. En un abrir de ojo sucederá este cambio. Las palabras aquí en la pura lectura al principio yo mencioné este argumento. Son técnicas. Vean con mucha atención lo que voy a decir. La palabra en un momento, la palabra griega, significa un punto de tiempo que no se puede dividir en etapas. ¿Qué quiere decir eso? Instantáneamente. En un momento de los creyentes que vivan a la hora de la segunda venida, habla el texto, en un momento no dividido en etapas, en un momento en donde no hay ningún lapso de tiempo, ¿no? Es decir, milagrosa e instantáneamente el cuerpo será transformado. ¿Sí? Seremos transformados, la última frase del versículo 52, instantáneamente, dice Pablo. Por eso las ilustraciones que enfatizamos antes, el domingo pasado y hoy, el panecito, 5 panecitos convertidos instantáneamente en ¿cuántos panecitos? El agua convertido instantáneamente en vino, en un momento, en un instante. Sí, si no puedes creer lo uno, no puedes creer lo otro. Es el mismo Dios, es el mismo poder. Y luego la frase, vean, en un cerrar, abrir y cerrar de ojos, todos los expertos en el griego dicen que la palabra griega aquí habla de la duración más mínima de tiempo. Por eso en algunas versiones modernas dicen milisegundo, pero yo creo, Omar, que hay más de milisegundos a nivel atómico, ¿no? Lo que sería para nosotros milisegundo, la más mínima duración de tiempo. Este cuerpo será transformado por el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Por eso lo comenté al principio del sermón. Cristo volvió a tomar su vida, la había dejado y la volvió a tomar en su resurrección, hasta el grado en que lo que vimos de la momia y las vendas y las capas, todo esto lo dejó ahí colapsado. Y salió en su cuerpo mumificado, ¿no? De su mumificación, así lo voy a decir. En un instante, en un milisegundo. No hubo ningún proceso. Nada de eso. Algo instantáneo sucedió. Recibió aquel ciego de nacimiento la vista. Instantáneamente recibió la vista. Así y así este asunto. Ahora para llegar a lo que brincamos aquí. Vuelvan al 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán en ánima viviente,
Eso es un tremendo argumento. Esto es el primer Adán con su capacidad procreativa funcionando. De Adán y Eva estamos hablando, del género de ambos estamos hablando, de lo que produce un bebé estamos hablando. De esto es el argumento, que eso es un proceso, sí, que produce siempre niños y niñas. Ahora nos dicen, entre paréntesis, que los médicos no saben. Esto está circulando por redes en Gringolandia. No, lo que dicen los transgéneros, no, los médicos no saben. Miren, a ver, parece niño, parece, no, pero se han equivocado miles, no sé, millones de veces se han equivocado, porque apuntaron niño ahí en el acta de nacimiento, o apuntaron niña y se equivocaron al ver. No pongan eso a un lado. Eso es lo que están argumentando frente a la Corte Suprema en muchos países del mundo. ¿Cómo se han equivocado los médicos? No. Adán fue hecho con el poder procreativo de reproducir tan solo mini Adáns o mini Evas. No lagartos, no. No voy a decir más. No. Pónganlo aparte. Y Cristo, cabeza de la raza humana redimida, segundo Génesis, fundador de una nueva raza. No. ¿Qué dice? Espíritu vivificante. El tiempo no nos permite detenernos, salvo para decir que hay dos cabezas de dos razas, ¿no? Cristo, cabeza de la raza redimida. Tal como Adán es cabeza de la raza caída, Cristo es cabeza de la raza redimida, y los que son reproducidos traen su imagen. Y el argumento aquí es tremendo porque traen su imagen primero espiritual. En el nacimiento nuevo comienza la recreación de esta imagen espiritual, y luego en la resurrección traerán su imagen física. De eso se trata el argumento. Los que son criaturas nuevas, la nueva criatura, no vale nada, ninguna ceremonia, ningún rito, ningún poder sacerdotal, no, ni el bautismo infantil, por favor. Nada de esto, es la nueva criatura. No es la circuncisión, ni nada, dice Pablo en otros textos que conocemos, sino la nueva creación. Y para los creyentes, como hemos traído en este cuerpo físico la imagen física del primer Adán, el texto dice, traeremos la imagen del segundo Adán. La transformación que comienza en el interior, a esto volveremos, llegará a ser una transformación exterior. Así el argumento. Y este argumento es de igual manera fuertísimo, tremendo. Porque en medio de todo esto dice que la carne y la sangre no pueden heredar, es el versículo 50, el reino de Dios. Ahora el tiempo se nos fue, pero este reino de Dios es en su etapa final, sin discutir, la llegada del reino al corazón, la salvación, el reino de salvación y en sumisión a la soberanía de Dios, en ser convertidos a Cristo, el reino llega a nosotros en esa forma, en el nacimiento nuevo. Aquí el reino de Dios es en su etapa final, la segunda venida de Cristo, el fin del mundo, la resurrección de los muertos, y el cuerpo que ya hemos visto aquí, animal, no puede entrar, no puede heredar. Tal como cuando Cristo dijo a Nicodemo, el que no nazca de nuevo no puede ver ni entrar al reino, espiritualmente hablando. Aquí Pablo dice, ven su necesidad, que los que no reciben este cuerpo resucitado y glorificado y hecho semejante al cuerpo de Cristo,
tampoco pueden entrar al reino de Dios en su etapa final, ¿no? Y así, su necesidad. Lo que comenzábamos alegando, ¿no? Y luego dice, por eso seremos transformados. Y en 53 es necesario. Eso es la palabra aquí en el pizarrón. Es menester que el corruptible sea vestido de incorrupción, que el mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto sucede, se acabará, ¿no?, el poder y el dominio de la muerte, y sorbida es la muerte con victoria, su aguijón es su capacidad de dañar, ¿no? Su victoria es la capacidad de condenarnos eternamente a la perdición. Todo esto se acabará en cuanto a los creyentes, ¿no? Porque su poder está en el pecado y Cristo en su obra salvadora pagó y quitó de por medio los pecados de cada creyente, y por lo tanto, gracias a Dios, todo esto terminará con la plenitud de vida eterna, con la santidad perfecta, con la liberación completa del pecado y todas sus consecuencias, con el gozo inefable, con la satisfacción más profunda, con el conocimiento amplio y abundante de Dios, de su gloria, de su persona, de tal modo que participaremos de este peso de gloria, entrando al monte de Sión, a la congregación de los primogénitos, y tomaremos nuestro lugar entre los espíritus de los justos hechos perfectos, todo el paquete, ¿no?, simbolizado en el primer acta, el primer acta de obediencia. El primer punto en la vida cristiana para los recién convertidos es de sepultarse en agua y enterrarse, ¿no?, sumergir sus cuerpos bajo el agua, y en el simbolismo su unión espiritual con Cristo y la muerte al viejo hombre, a la vieja vida, todo el argumento, ¿no? Y el simbolismo de ser resucitados espiritualmente y aún físicamente con Cristo. Todo este paquete va de por medio y se nos acabó el tiempo, ¿no? Pero no nos vamos a ir. No nos vamos a ir. Estoy luchando para que esto no sea una miniserie de seis meses. No. Ahora vamos a terminar por el momento con esto. Déjame checar una vez más el reloj. Vamos a terminar con esto. Espero en 10 minutos terminar. Ahora rápido. A la luz de esta necesidad de la resurrección de los muertos y su necesidad, hemos hablado tan solo en una mini exposición viendo los argumentos. Ahora vamos a concluir con lo siguiente. Y son una lista de conclusiones. Algunas de estas las volveremos a ver. Lo más probable es de hoy en 8. Me tengo que ir a Mérida. Llego muy noche el sábado, pero si Dios quiere vamos a darle seguimiento a esto el próximo domingo, o si no, de hoy en 15. Ahora, terminemos con esto. Rápido la lista. Primero, la primera implicación de este argumento es lo siguiente. No debemos buscar por las apariencias externas la formación de una opinión acerca de ninguna persona. No debemos juzgar a ninguna persona. Eso es un gran tema en donde tenemos un sistema de radar y a través de nuestros ojos vemos a las demás personas. Es el espejo de lo que ven, ¿no?, al mirarnos. Hacemos un análisis, una evaluación, muchas veces en cuestión de segundos. Puede ser por su género, puede ser por su semblanza física, puede ser por su atracción física, puede ser por su sexualidad, puede ser una persona interesante, una persona indeseable, una persona que nos llama la atención, una persona de la cual queremos salir huyendo, y al instante juzgamos, basándonos
en lo que nuestros ojos ven. Ujú. Cuando Dios se fija en lo que no se ve. Y nosotros al juzgar a los demás así, basándonos en lo que vemos, juzgamos equivocadamente, menospreciamos al débil, miramos al discapacitado con desdén, al viejito o al enfermo, queremos alejarnos, al feo, no, al no atractivo, no. O algunos que son de una raza distinta de la nuestra, y somos influenciados el 100%, increíblemente, en muchísimos casos, por lo que se ve. Esto sería como juzgar a un perro, a un mascota, por lo que se ve. No voy a decir más. En el día de la resurrección, lo que se va a manifestar es el corazón y la condición espiritual de cada persona. Y el cuerpo de cada persona tendrá una semejanza, una correspondencia entre la belleza de la persona y su apariencia física. De tal modo que ya no seremos engañados en el día de juicio por la apariencia física externa de ninguna persona. Todos los sexos dicen que brillará la persona misma, ¿no? Brillará el corazón. Y muchísimos de los que se imagina que Pablo se veía más que feo, tan solo cicatrices, tan solo cuando usa la palabra llevo en mi cuerpo estaca palabra, de stigmatic palabra, las marcas de Cristo, no es la idea católica, es un cuerpo mutilado que parece como que se hubiera sido ya casi crucificado el pobrecito. No se verá así Pablo en el día de juicio. No. No. Ahora, segundo, rápido, hay que ver la lista. Y esto es un gran tema. El tiempo se nos fue. A esto volveremos. A la luz de lo anterior, no debemos juzgarnos a nosotros mismos tampoco por nuestra apariencia física, por la semblanza de nuestro cuerpo. La persona más atractiva físicamente hablando tiene un cuerpo animal. Tiene un cuerpo sujeto a la corrupción, a la vergüenza, a la debilidad y a las necesidades animales en este paquete. Tiene un cuerpo de humillación. Tarde o temprano se va a manifestar esta realidad. Tarde o temprano el cuerpo más bello, más atractivo, se verá como débil, corrupto, en un proceso de descomposición. La casa se va a colapsar por fuera y la persona será humillada por sus necesidades, por sus enfermedades, por sus debilidades, por su apariencia física. Es cuestión de tiempo. Si no nos toca morir anticipadamente, antes del proceso de envejecimiento, eso es lo que va a suceder a todos los seres humanos. Escuchan. De tal modo que el cuerpo más hermoso ahora resulta ser, es cuestión de tiempo, un sepulcro blanqueado, para usar el modismo de Cristo. Un cuerpo que se va a deshacer, un cuerpo que se volverá al polvo, un cuerpo que no es más que polvo pintado y adornado ahora, que es cuestión de tiempo, se volverá repugnante. Nos mostraron las fotos de Devani. Se veía una chica joven, atractiva, resplandeciente, con su cara. Algunos la tomaban así, yo creo que muchos. No veremos las fotos del cadáver,
que sacaron, si es que en verdad la sacaron del agua, de la cisterna, no nos van a mostrar ese cuerpo. No, no. Y de ahí, de este argumento, y vamos a terminar, viene todo un gran punto aquí. La necesidad de aquellos que dedican toda su atención a este cuerpo, a sus necesidades, olvidándose de sus almas, olvidándose de su destino eterno, olvidándose de lo que cuenta ante Dios. Las personas que se dedican a satisfacer tan solo las necesidades de su cuerpo, tan solo los intereses de su cuerpo, tan solo los placeres del cuerpo, cuánto dinero, cuánto tiempo, cuántos esfuerzos, todo dedicado al cuerpo, olvidándose de sus almas, como si no fueran más que animales. Eso es lo que se hace con un animal. Ahí está tu perrito. Aunque algunos se preocupan ya al fallecimiento de su mascota, de si van al cielo o no, no pensaron ni por un segundo en eso. Antes del fallecimiento de su perrito. Todo el tiempo, todo el dinero, todas las atenciones para sostener al cuerpo animal de su mascota. Todos sus pensamientos. De los que viven como perros estoy hablando, de los que viven como animales. Viene el comentario. Como si el cuerpo fuera a vivir para siempre. Todos sus sueños, todo su futuro, todas sus imaginaciones, todo el tiempo enfatizando el cuerpo y aún perjudicando sus almas. Pisoteando sus almas, tratando sus almas como si no tuviesen importancia alguna. Es Cristo con el rico insensato. Todo lo que has provisto, ¿de quién será? Y ahora vienen a pedirte tu alma. Las palabras de Cristo. Y la gente increíblemente llega a la hora de la muerte. Cantidades enormes de dinero para enterrar, para maquillar, para adornar. El polvo. Para honrar el polvo. Cuando ya no le queda más que pudrirse, deshacerse, descomponerse. Lo que el texto dice al final ahí en Eclesiastés 12, volverse al polvo de donde fue tomado. Y así comienzan las aplicaciones de esto. Y la necesidad, que no vamos a ver el día de hoy, de adornarnos espiritualmente, la necesidad de poner más, si en forma comparativa, la mayor atención posible al hombre invisible. El argumento aquí viene de que Cristo cambia primero tu alma y después resucitará tu cuerpo. Sí. De que el mismo poder que va a resucitar a tu cuerpo de la tumba, resucita tu alma de la muerte espiritual. Es el mismo argumento. De que el creyente traerá la imagen del segundo Adán, sí. Pero este proceso de transformar, el hombre exterior se va desgastando y el interior está siendo renovado continuamente, constantemente, así, ¿no? El argumento.
Y aquí andamos tan preocupados por lo físico, tan preocupados por el cuerpo, tan preocupados por toda una lista de cosas, ¿no? Como si todo el asunto de la necesidad de ser transformados y resucitados de los muertos no existiera. Sí, como si nada de esto fuera cierto. Pero esto es tan cierto como la muerte es cierto. Esto es tan cierto como el sepulcro es cierto. Esto es tan cierto como toda la descripción de nuestro cuerpo en 1 Corintios 15, nuestro cuerpo animal es cierto. Para concluir con que los que hacen caso omiso de su necesidad de nacer de nuevo, de ser cambiados aquí y ahora en lo interior, están tan solo garantizando, y con esto termino, que algo peor va a pasar a sus cuerpos. Algo peor que la muerte va a pasar a estas personas. Algo peor que la tumba va a pasar a sus cuerpos y sus almas. Están garantizando su perdición eterna. Y las descripciones más espantosas de la palabra de Dios están sobre la mesa aquí, en donde estas personas serán resucitadas, dice Daniel, bajo inspiración del Espíritu, para confusión y vergüenza perpetuas. Hay un vínculo en la palabra vergüenza. Serán resucitados para ser más avergonzados de lo que pasó a la hora de su muerte. Serán resucitados para sufrir más de lo que sufrieron en su muerte. Sí, resucitados para ser lanzados en sus cuerpos lanzados al fuego eterno, al horno. Y la descripción del crujir de dientes y el llanto, ¿no? Y la persona agonizando eternamente, confirman lo que estamos diciendo. Entonces, en aquel momento, se darán cuenta de la necesidad de la cual hicieron caso omiso de nacer de nuevo. Y como no nacieron de nuevo, resulta imposible que sus cuerpos sean glorificados y hechos semejantes a Cristo. ¿No les importaba nada de esto en su vida? Y morirán peor que los animales, peor que un puerco, peor que un perro. Padre, te damos las gracias por habernos permitido avanzar un poco más, extender el tema del día de hoy. Y te pedimos que nos ayudes a irnos de aquí asegurándonos de haber buscado en el segundo Adán, el segundo nacimiento, el segundo Génesis, el nacimiento nuevo, el milagro de tu gracia que nos resucita de la muerte espiritual por medio de arrepentirnos y entregarnos a Él. Ayúdanos, Padre, a volver a asegurarnos de que estamos, por medio de la fe, confiando en el segundo Adán, aquel espíritu vivificante, aquel que nos puede dar vida espiritual y que nos da vida eterna por medio de su obra, por medio de su sacrificio, por medio de su resurrección y por medio de su Espíritu obrando en nosotros este gran milagro de salvar nuestras almas. Por eso te pedimos, por cada persona presente,
En el nombre de Cristo Jesús. Amén.